Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección denominada Café Literario. Los saludo a su amigo y servidor Ramsés Sevilla y es un placer para mí compartir esta sección en compañía de nuestros amigos Colectivo Lectores en el Desierto en el marco del Carnaval de las Lecturas febrero 2023. Por lo cual les invito a que se suscriban a este canal, también al de nuestros amigos Lectores en el Desierto y nos sigan en la página de Facebook que más adelante aparecerá. Y sin más por añadir, comencemos con esta hermosa reflexión, reseña acerca de uno de los personajes más importantes y más controversiales en la historia de México. Un personaje cuyas decisiones, causas y consecuencias siguen repercutiendo hasta nuestros días y que forman parte de nuestra enseñanza, algo que debemos de saber, conocer, evaluar y hasta cierto punto modificar, criticar y, ¿por qué no?, conocer. Conocer a la perfección para poder dialogar. Y ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con este hermoso carnaval de las lecturas, junto con nuestros amigos del colectivo Lectores en el Desierto. El libro que vamos a analizar el día de hoy es El seductor de la patria. Es del autor Enrique Serna, de Editorial Buquet, del año 2003, y cuyo género literario es una novela histórica. El autor de esta obra, como ya lo mencioné, es Enrique Serna Rodríguez, nacido el 11 de enero de 1959 en la Ciudad de México. Es autor de diversas novelas, ensayos, cuentos para adultos, cuentos infantiles y artículos de interés general. Ha ganado distintos reconocimientos y premios, entre los que destacamos el Premio Mazatlán de Literatura en el año 2000 por El seductor de la patria, el Premio Bellas Artes para obra publicada en el año 2004 por Ángeles del Abismo, el Premio Antonín Artaud del año 2011 por La sangre erguida, el Premio Javier Villaurrutia del año 2019 por El vendedor de silencio, y el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco del año 2020, toda vez que se le da este reconocimiento por toda la gama de obras que ha publicado a lo largo de su vida. Otra característica que tenemos aquí es la cantidad de libros y novelas que ha publicado, entre los que podemos destacar Señorita México del 87, El miedo a los animales del 95, El seductor de la patria, que es la obra que nos atañe el día de hoy, Ángeles del abismo del año 2004, Fruta verde del año 2006, La doble vida de Jesús del año 2014, El vendedor del silencio de 2019 y Lealtad al fantasma del año 2022. Ahora, hablemos del personaje principal de esta novela, que es el seductor de la patria, y no estamos refiriéndonos más que a Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, mayormente conocido por todos ustedes como Antonio López de Santa Anna. Este personaje nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz, y falleció el 21 de junio de 1876 en la Ciudad de México. Algunos de los aspectos más destacados sobre este personaje es que fue presidente de México en 11 ocasiones entre los años 1833 y 1855. Fue opositor al gobierno de Iturbide y creó el Plan de Casa Mata junto a Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Fue gobernador de Yucatán en 1824 a 1825 y gobernador de Veracruz en 1829. Cabe destacar que en esta época lo mandan a él como gobernador más que a dirigirse a sus gobernados, se encargó de tratar de sanar las controversias que estaban en torno a la división o a la independencia que estaba queriendo hacer Yucatán y Veracruz de lo que es nuestra República Mexicana. Más adelante lo analizaremos. Eh, También se caracterizó por tener entre sus tantas presidencias las ideologías de un gobierno centralista, un gobierno federalista, toda vez que en un momento se sentía seguro con el ejército
y después tenía que concentrar nuevamente el poder en la capital, toda vez de que en Durango, en Tamaulipas, en lo que ahora conocemos como Michoacán, en Veracruz, en Yucatán, todas estas zonas empezaban a sublevar y empezaba a haber algunos levantamientos en contra de nuestro gobierno. Entonces, él trataba de concentrar para decir, esto no es un golpe de Estado, esto es es una insurrección y por lo tanto se debe de proteger a la nación. Entonces, ya una vez que se sentía seguro, se cambiaba otra vez al gobierno federal, se otorgaron lo que fueron los departamentos, el último en existencia y que a algunos de ustedes todavía les tocó, fue el departamento del Distrito Federal. Por si alguno de ustedes tenía la duda de por qué se llaman departamentos, bueno, es que durante los gobiernos centralistas no se llamaban estados, se llamaban departamentos. Entonces, te asignaban desde la capital a ti como gobernador a Yucatán, te tenías que trasladar allá, o te tenías que ir a Veracruz, o te ibas a Sonora, o te ibas a Chihuahua, a donde te mandaran ahí a dirigir. A eso se concierne. Igualmente tuvo presidencia y al final, en el último de sus gobiernos, fue una dictadura, lo que se considera una dictadura, que fue de 1853 a 1855. Durante su gobierno también se crearon las 7 leyes orgánicas en 1837, que es la constitución posterior a la de 1824. Si tenemos oportunidad, no es en esta sección de café literario, sino en el canal tengo lo que es la lista de reproducción de juristas mexicanos hablando sobre derecho, y entonces vamos a poder tratar en estos temas acerca de las constituciones que ha tenido nuestro país, cuáles son los aspectos más importantes, cuál ha sido su trascendencia y por qué se fueron modificando con el tiempo. Pero no sé si ya esté publicado ahorita en el canal o con posterioridad. También fue partícipe en varios hechos de nuestra historia nacional, que fue prácticamente el siglo XIX, como la Guerra de Independencia, el primer Imperio Mexicano, el segundo intento de conquista por parte de España en 1835, la Guerra de los Pasteles y la primera intervención francesa en 1838, así como la guerra entre México y Estados Unidos, episodio por el cual es mayormente conocido a través de una gran mentira. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Tuvo una enemistad muy marcada con dos personajes principales. Uno, Benito Juárez García, que muchos lo conocen como el Benemérito de las Américas, que tuvieron sus piques desde que él era presidente y Juárez era gobernador de Oaxaca, cuando se convirtió también en uno de los cargos de gobierno importantes, también tuvieron ahí sus rencillas, una discrepancia entre que Santana iba del lado de los conservadores, luego estaba en el lado de los liberales, y Benito Juárez no concordaba con ciertas ideas y entonces empezaron a tener ciertos piques. Tan es así de que en uno de sus dos exilios, Santana regresa al país en 1867 y es enjuiciado en Veracruz y es llevado a San Juan de Ulúa, a la prisión de San Juan de Ulúa. Ahí se encuentra 3 meses y casi es ejecutado. Se libra de la pena de muerte. Y otro de los personajes con los que tuvo una gran rencilla fue Juan Álvarez, otro de los personajes que muchos reconocen como uno de los héroes de nuestra historia nacional, quien se encuentra en el bando de los vencedores en la guerra civil, lo que eran los liberales contra los conservadores, y que fue uno de los presidentes de México. Esta rencilla se marcó principalmente por la revolución de Ayutla, sobre la cual Santana es desterrado del país por última ocasión en 1856. En 1855-1856. Tuvo diferentes apodos, tanto positivos como negativos. Tenía apodo, el más conocido es Alteza Serenísima, sin embargo también se le conoció como el héroe de Tampico, el benemérito de la patria, el Napoleón del Oeste,
el guerrero inmortal de Zempoala, que si revisan el himno nacional mexicano, pues encontrarán entre los párrafos de los que muchos no cantan o que pocos conocen, que se refiere a él como el guerrero inmortal de Zempoala. También se le conoce como el padre de la patria, el héroe de las 40 derrotas, el 15 uñas y la cucaracha. Más adelante comentaremos este punto. Y como lo dije del himno nacional mexicano, me dirán, pues, ¿por qué es mencionado él? Bueno, parte de esa participación que tuvo, de la trascendencia que sigue dándose en nuestro país, es que Antonio López de Santana emitió la convocatoria para que se diera la creación del himno y la música del himno nacional mexicano. Entonces, es algo que todavía seguimos cantando, es algo que forma parte de nuestra vida diaria, tanto en la escuela como en las ceremonias oficiales, como ahora que se dio el caso del Mundial, pues estuvimos cantándolo. Entonces, es otra de las aportaciones que tuvo este presidente a nuestros días. Fue exiliado en dos ocasiones, una de 1848 a 1852, esto por repercusión de la guerra contra Estados Unidos, y la segunda de 1855 a 1876. Muchos dicen que fue en el 55, otros dicen que fue en 1856 cuando fue desterrado, y regresa a México una vez que recibe el perdón por parte del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que le permite llegar aquí a nuestro país y que aquí pasa los últimos 6 meses de vida. Ahora, existen mitos muy grandes alrededor de Antonio López de Santana. Uno de ellos, y es el que más trasciende, es el que lo acusan de haber firmado el Tratado Guadalupe Hidalgo por la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Esto es falso, pues el Tratado de Paz de 1848 no fue firmado por Antonio López de Santana, fue firmado por el presidente de la República, Manuel de la Peña y Peña. Y ahorita les diré en qué obra podemos encontrarlo. Ustedes también lo pueden indagar y ahí encontrarán que el representante de México en ese momento era Manuel de la Peña y Peña, quien ejercía el cargo de presidente desde 1847. Entonces, es una de las grandes, grandes mentiras acerca de él. También otro de los mitos es que lo consideran como un vendepatrias, cuando no es cierto, nunca vendió al país, a diferencia de cierto personaje que muchos consideran como el benemérito de las Américas, quien a través de un tratado llamado McLean Ocampo, que no se llevó a cabo, afortunadamente, pues él sí estaba ofreciendo al territorio nacional en manos de Estados Unidos y que posteriormente se iba a convertir en lo que es ahora el Canal de Panamá. Eso se iba a hacer aquí en México a través del Istmo de Tehuantepec. Pero sí es acusado de algo y hay un hecho que es cierto. Santana sí vendió una fracción de terreno. Esto es lo que se le llamó como la mesilla y la vendió por 7 millones de pesos. Esto fue en 1854, se la vendió a Estados Unidos. Y me dirán, ¿esta parte dónde se encuentra? Bueno, está ubicado en lo que es la zona entre Sonora y Chihuahua. Ahí está la zona de la mesilla, esa es la fracción que él vendió. ¿Por qué le apodaban el 15 uñas o la cucaracha? Bueno, si han escuchado ustedes la canción popular de la cucaracha, que ya no podía caminar porque le faltaba una patita para andar, bueno, esta fue compuesta a son de una burla hacia Antonio López de Santana, toda vez que él perdió su pierna en una batalla contra los franceses en 1838, en Tampico justamente, durante la Guerra de los Pasteles, por lo que se le llamó el 15 uñas y posteriormente cuando es desterrado de nuestro país por primera vez, se le empieza a entonar aquella canción de la cucaracha. Posteriormente fue modificada la letra para decir que no tenía marihuana que fumar, pero refiriéndose ahí a Victoriano Huerta, quien era adicto al cannabis. Ahora, ¿dónde vivió durante sus dos exilios? Porque es un personaje que estuvo desde la Guerra de Independencia, desde el inicio
hasta mediados del siglo XIX. Y durante 20 años, 24 ya considerando el primer exilio, pues estuvo ausente de nuestra historia nacional. Bueno, en el primer exilio de 1848 a 1852 vivió en Kingston, Jamaica, y en Turbaco, cerca de Cartagena, en Colombia. Durante su segundo exilio en 1856 a 1876, era lo que decía que existía este debate, vivió en Turbaco, en la isla de Santo Tomás, en las Bahamas. Posteriormente, gracias a que toman los franceses el control de nuestro país, dado en el gobierno de Benito Juárez, cosa que tampoco nos informan, algo que no nos dicen, pues es de que solo celebramos el 5 de mayo de que ganamos la batalla en Puebla y todos felices y contentos, cuando no es cierto. Francia, eh, pocos días después, toma revancha contra el ejército mexicano, lo vence y toma el control del país, mientras que Juárez se encontraba viviendo o tomando el gobierno federal, llevándose en su carreta los archivos de la nación y todo el dinero del país en Ciudad Juárez, en San Luis Potosí y en Zacatecas. Bueno, una vez hecho este pequeño paréntesis, pues Santana trata de volver a México diciendo que no iba a intervenir, que no iba a pasar nada, que él no se iba a meter en líos, pero apenas llega a Veracruz y empieza a proclamar que estaba en favor del gobierno de Maximiliano de Habsburgo. O sea, ¿me explico dónde se encuentra este personaje? Que estaba a favor de Maximiliano de Habsburgo, que estuvo bien de que se crea el imperio, derrocan a Maximiliano, toman preso a Antonio López de Santana y es cuando lo tienen 3 meses en San Juan de Ulúa y en Veracruz, en 1867. Es enjuiciado y acusado de traición a la patria por haber declarado que estaba en favor de Maximiliano, quien era en ese momento ex emperador de México, el segundo para ser exactos. Ya había tomado el control nuevamente Benito Juárez y él solicitaba que fuera fusilado. Sin embargo, los jueces que estuvieron interviniendo en esa ocasión, pues no estuvieron de acuerdo, nada más le pusieron una multa y le ordenaron a que se exiliara nuevamente, se fuera al exilio. Algo que posteriormente Benito Juárez repercutió en contra de esos jueces. Creo que también les hizo juicio por traición a la patria y los fusiló, si no me equivoco. Digo, cosas que no nos cuentan de nuestra historia mexicana, pero ahí están. Y ahí están, y se debe de conocer y se deben de analizar. Tal vez en algún momento, si ustedes dejan esos comentarios, podamos hablar sobre Benito Juárez e igual su trascendencia en la historia nacional y realmente si era un héroe o era un villano o era una persona que tuvo más defectos que virtudes. En el caso de Santana fue presidente tantas veces, no porque no hubiera otra persona que tomara el cargo, sino más bien porque muchos asumían el rol y renunciaban. Por eso, si nos ponemos a indagar sobre qué pasaba en nuestro país en toda la mitad del siglo XIX, verás una cantidad inmensa de presidentes que llegaban, se quedaban, se iban a los 2 meses. Otro, el vicepresidente que tomaba el rol, uno de esos fue Valentín Gómez Farías, Nicolás Bravo, que también asumió el cargo de presidente en más de una ocasión. Gómez Farías, como les digo, que él fue presidente de México en 6 ocasiones, justamente porque cuando llegaba Santana al gobierno, pues uno de sus grandes defectos era de que era un buen militar, pero un pésimo gobernante. Entonces, él decidía irse a la batalla y entonces se encontraba combatiendo y dejaba el cargo de presidente en manos del vicepresidente. Después regresaba, le daba un tanto de pereza y se iba a su rancho, dejando otra vez la presidencia y cuando necesitaban
que él tomara decisiones fuertes, lo iban y lo llamaban o iban hasta su hacienda para que él tomara las decisiones como presidente y se hiciera lo que se indicaba. En la guerra contra Estados Unidos solamente se le recuerda por el hecho de la pérdida del territorio, lo que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sin embargo, no se menciona que él estuvo comandando al ejército en las batallas de Churubusco y en Chapultepec. Lo que conocemos como la Batalla de los Niños Héroes, bueno, se encontraba Antonio López de Santana combatiendo en ella y Juan Álvarez, flamante representante o héroe de México, pues realmente no apoyó a la causa nacional en esa batalla. Mejor apoyaron los irlandeses que el propio capital humano con el que contaba Álvarez. Ahí está la anécdota de que se encontraba en lo alto de uno de los cerros de Chapultepec, dando la indicación de que aquel que cruzara una línea que él había marcado sobre la tierra, decía, aquel que cruce esta línea lo fusila. Si alguien intenta ayudar, lo fusila. Y es por eso que los 4,000 hombres que tenía a su cargo Juan Álvarez no intervinieron en la batalla de Chapultepec, razón por la cual influyó para que México perdiera esa batalla contra Estados Unidos y que posteriormente se decretó ante la llegada del ejército a la ejército norteamericano a la Ciudad de México, que se tomara Palacio Nacional y se ondeara por primera vez la bandera de Estados Unidos en nuestra zona. Cosas que no se mencionan, cosas que forman parte de nuestra analogía, de nuestra anatomía como nacional mexicano. Volviendo a lo de 1867, sale de prisión, paga la multa, tiene que vender sus propiedades en Santo Tomás, ahí en las Bahamas, para poderse trasladar a Puerto Plata, en República Dominicana, y posteriormente se va a Nassau, ahí en las Bahamas, en donde se encuentra hasta 1876, cuando envía una carta al presidente Lerdo de Tejada, una vez que ya falleció eh, Benito Juárez, para pedir su reingreso al país. Se tarda mucho tiempo en recibir la respuesta, se le pide de que no intervenga en lo que era la política de nuestra nación. Ya era un hombre octogenario, tenía 82 años, sin embargo, pues aún así quería participar en los menesteres de nuestra nación. Sin embargo, pues él promete no intervenir y llega a la Ciudad de México, donde se la pasa los últimos 6 meses de su vida. Otra de las grandes preguntas es, ¿por qué no se habla tanto de este personaje? Porque si nos ponemos a analizar los libros de historia actual, el nombre de Antonio López de Santana solo se menciona en 2 oportunidades. Una, en la Revolución de Ayutla y a veces en la de Plan de Casamata con la destitución de Agustín de Iturbide como emperador de México, como primer emperador de México. Y la segunda, cuando se da lo que es la dictadura de 1853 a 1855, donde le adjudican el término de Alteza Serenísima, que algunos debaten entre que sí lo pedía él y otros que no le gustaba. Entonces, ahí dependiendo el historiador en el que te enfoques, pues te va a decir que sí lo quería, que sí le gustaba, y hay otros que no. En el caso de Santa Ana y en algunas oportunidades que he tenido de leer acerca de su biografía, no le gustaba que le dijeran así. Simplemente fue una mención de parte del ejército liberal comandado por Benito Juárez para decir que él se ensalzaba de esa manera para humillar a los demás. No estoy diciendo de que no tuviera su ego, no estoy diciendo de que no tuviera ese ese aspecto de sentirse superior en algunos momentos de su vida, no se va a negar, pero tampoco nos tenemos que ir siempre a los extremos. Hay que checar, hay que indagar, como les he dicho, hay que investigar, hay que criticar, hay que evaluar
para poder realmente tener una perspectiva amplia. Otro de los grandes defectos que tenía Santa Anna era los gallos, le encantaban las apuestas y sobre todo las mujeres. Hay infinidad de historias relacionadas con mujeres. Uno de los grandes mitos de los amoríos de Antonio López de Santana radica en que él da como o es partícipe directo e indirecto de la creación del estado de Aguascalientes. Si ven el escudo de Aguascalientes, y les invito a que lo hagan, entre los símbolos que van a encontrar ahí, van a encontrar unos labios. Y ustedes me dirán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, se habla de que en ese entonces la zona que ahora conocemos como Aguascalientes, pues era la que abastecía a todo el territorio de Zacatecas, que era Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. De tal suerte que el que fungía como gobernante en esta zona, pues quería la independencia del territorio de Zacatecas para no tener que estar destinando todos sus recursos a todo el estado o departamento. De tal manera que invita él y su esposa, invitan al presidente López de Santa Anna a una reunión, a una fiesta, y se dice que la esposa de este personaje, que posteriormente se convertiría en el primer gobernador de Aguascalientes, se lleva a Antonio López de Santana un poco más retirado del lugar en donde se encontraban y le hace ciertas propuestas indecorosas. Entre ella, entre él, entre como que se seducían y demás. Se dice que Santa Ana besa a la esposa del posteriormente primer gobernador de Aguascalientes y que no le dio tiempo de hacer otra cosa. Sin embargo, esto fue no porque él no quisiera o ella no quisiera, sino porque los interrumpió el futuro gobernador. Y entonces ella le dijo, pues ya le hablé a nuestro presidente del proyecto y sí nos vamos a independizar de Zacatecas, ¿verdad, señor presidente? Y él ya, este, digámoslo en el término más coloquial, pues ya seducido, ya caliente, pues le dice, sí, sí, sin problema, ya tengan su independencia. Entonces se ve comprometido a otorgar la independencia del territorio que ahora conocemos como Aguascalientes en favor de sus ciudadanos, y es por ello que en el mito se encuentra que el escudo de Aguascalientes tiene el beso justamente representando que por un beso se dio la existencia de ese territorio. Digo, es una de esas historias mágicas e inauditas de nuestra historia nacional, pero que tiene este personaje como tal. Otra de las cosas que tiene como parte de los mitos es que Antonio López de Santana, cuando interviene en la Guerra de Independencia, lo hace del lado español. Y esto fue porque él se había incorporado 6 meses antes de que iniciara el movimiento de independencia al ejército español. Entonces le debía lealtad a España en ese momento. Es algo normal, es algo que se visualiza y es evidente cuando tú te ingresas, por ejemplo, a tu cartera del servicio militar, lo haces defendiendo al ejército mexicano. Entonces se da que en unos meses más adelante se da una insurrección, unas personas se levantan, empiezan a armar conflictos y entonces pues tratan de mitigar esa insurrección. Es como si ahorita en nuestros días hubiera un grupo armado que se levantara y entonces no vas a decir, ah, ellos van a independizar a México, van a hacer una transformación cultural, política, etcétera, de nuestro país. No, dices tú, son unas personas que están levantando en armas en contra de nuestro gobierno y hay que controlarlos. Y entonces, pues era el gobierno, era el virreinato de la Nueva España, por eso se le daba ese valor. Santana estuvo como realista hasta mediados de lo que fue 1820,
que es cuando empieza a tener más contacto, más comunicación con Guadalupe Victoria, quien se convierte en su compadre, con Vicente Guerrero, con quien también entabla una gran amistad, y entonces es cuando se cambia al bando de los insurgentes y junto con Agustín de Iturbide, pues empiezan a desfilar en la entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que fue la conclusión de la independencia de México. Se da la independencia como tal. Posteriormente se crea el primer imperio mexicano. Todo iba bien porque hasta ese momento Santana no tenía problemas. Sin embargo, los problemas empiezan cuando Agustín de Iturbide, dentro de sus 10 meses como emperador, decide renunciar o decide disolver más bien el Congreso de la Unión. Ya había trabajado como un imperio constitucionalista, un imperio con un control de parte del Congreso, y sin embargo él lo disuelve a través de las intrigas, a través de ciertos conflictos. Entonces es cuando se crea el plan de Casamata para desconocer a Iturbide como emperador, como gobernante de nuestro país. Se le ordena el exilio, llega, se va a Europa Iturbide, y en 1824 es cuando se presentan entre 1823 y 24 es cuando se dan los movimientos para crear una república en nuestro país, se ve la figura del presidente y es cuando llega Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Eso les digo, este personaje estuvo en muchos episodios. A él le toca combatir posteriormente a junto con Vicente Guerrero, combaten a Anastasio Bustamante, combaten a otros personajes, se dan las primeras transformaciones del país, matan a Vicente Guerrero, asume Gómez Pedraza el gobierno de México, se une Santana a Bustamante, derrocan a Gómez Pedraza, y es cuando llega Antonio López de Santana como presidente de México en 1833. De ahí se da su renuncia, entra Gómez Farías, regresa, va y viene, y es lo que les venía yo contando en un inicio. Se dio lo que es en 1835 la segunda intervención de España, queriendo recuperar el territorio mexicano. Entonces va a combatir Santana junto con el ejército, combaten a los españoles, le ganan en San Juan de Ulúa, lo que es la derrota definitiva de España, su rendición total, y es cuando firman en 1835 la independencia absoluta de México de la corona española. De ahí le toca en 1835 y 36 lo que es la independencia de Texas, uno de los episodios por los cuales también le achacan a Santa Ana de que esto haya ocurrido, cuando les contaré más adelante sobre una de las novelas que hablan acerca de cuando Estados Unidos le empezó a echar el ojo al territorio de México, que posteriormente se apropió. Le toca lo que es la intervención francesa en la Guerra de los Pasteles, cuando se dice de que México no le quiso pagar a Francia diferentes préstamos que le habían hecho, y entonces el gobierno francés solicita que todo aquel francés que se encuentra inconforme con el gobierno mexicano, pues diga las razones de por qué y cuánto es lo que le debe. Y uno de ellos fue un francés, un pastelero, quien dijo que llegaron los miembros del ejército mexicano a comer pasteles, a comer pan, a atascarse de comida, y que después ya no le pagaron, y no solamente no le pagaron, sino que destrozaron el lugar. De tal suerte que es por esa razón que se le conoce esa intervención francesa como la Guerra de los Pasteles. Esto fue en 1838, lo cual se va a combatir. Antonio López de Santana renuncia nuevamente a la presidencia para ir a combatir, y en ese intervalo es cuando pierde la pierna,
que cabe aclarar que posteriormente a ello, él utiliza una prótesis, de la cual es uno de los innovadores de la prótesis, al momento de incrustarle correas para que sean estas atadas al muñón de la pierna. Otra de las aportaciones indirectas de Antonio López de Santa Anna radica en que él tenía cierta amistad con un señor de apellido Adams, con el que le propuso la idea de crear chicles de sabor. ¿Por qué? Porque en ese entonces el chicle viene del árbol del chicle y pues tiene un sabor desagradable. Sin embargo, servía para la digestión. Antonio López de Santana era muy consumidor del chicle, pero pues, le ponía cierto endulzante, cierto sabor para poderlo masticar sin problemas. Se lo propuso a Adams de que lo hicieran. Adams le dijo que no, que muchas gracias. Años después, ya casi en la bancarrota total, a Adams se le viene el recuerdo de este comentario de parte de Antonio López de Santa Anna y entonces se crean los famosos chicles Adams. Es una aportación indirecta ahí. En cuanto a la guerra con Estados Unidos, repito, Santana estuvo combatiendo en Chapultepec, en Churubusco, en la del Molino, en la batalla del Molino. Le toca la toma de la Ciudad de México. Se va a combatir al ejército norteamericano a Estados Unidos y gana una de las batallas que fue la batalla del Álamo, que es uno de los capítulos que muchas veces es olvidado en nuestro país, pero que es muy recordado en Estados Unidos, la batalla del Álamo. Y de hecho hay una película hablando sobre este episodio. De tal suerte que en el festejo y entre el alcohol y demás, pues capturan a varios miembros del ejército. Santana se disfraza como un soldado más para que no lo reconozcan, no lo detengan y no lo maten, pero pues, es capturado, es llevado con Sam Houston, se lo tienen encarcelado, se dan las negociaciones, le piden de que se rinda, que rinda al ejército y eso da como pauta al final de que se firme el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que era entre parte para rescatar al ejército y para que regresara Antonio López de Santana y no lo matara. Eso le generó una vergüenza, eso le generó problemas porque al final lo repudiaron por esa acción. Es por eso que se va al exilio. La pierna que muchos años antes le habían hecho honores, le habían hecho una ceremonia, había sido enterrada, pues bueno, fueron a buscarla, la desenterraron, la arrojaron por doquier, se desapareció, jamás fue encontrada su pierna. Uno de los mitos es de que él pagaba por lo que fuera con tal de que le mandaran su pierna o le recuperaran su pierna, hecho que muchos estafadores aprovecharon. Fue muy estafado durante su vida, justamente porque le tocaba en el punto del ego, le trataban de recordar los años mozos y de que todo era mejor con él, pues bueno, le ensalzaban, le endulzaban el oído y eso fue lo que le llevó a ciertos problemas económicos, a perder mucho del estándar político y social y económico que él tenía. Otro de los problemas que también se le adjudicaron y otra de las causas de su repudio fue que se casó 2 veces oficialmente, porque la tercera es una anécdota, ahorita se las comento, pero el problema es que se casaba con señoritas que eran muchísimos años menores que él. Él tenía 33, 35 años y se casó primero con Inés, quien para ese entonces tenía 14 años, 14, 15 años, entonces la diferencia de edades fue bastante. Posteriormente, cuando él enviuda, a los 2 meses aproximadamente se vuelve a casar, esta vez con Dolores Tosta, y él ya hablando de que tendría unos 55 años y ella 17. También ahorita lo vemos como un escándalo, lo vieron en un escándalo en esa época, pero tampoco era tan ajeno a esos tiempos,
donde pues, una persona mayor para darle un patrimonio pues, se casaba con una menor y no lo estoy aceptando, no es algo que yo esté en favor, pero pongámoslo en ese contexto histórico. Y si ha pasado, sigue pasando en nuestros días, es lamentable, no tiene que ocurrir, no debería ocurrir, sin embargo, acontece. Eso fueron dos de las cuestiones que le causaron repudio a nivel nacional y que también le generaron cierto problema. Y se dice que uno de los rumores era de que Dolores Tosta al final maltrataba bastante a Antonio López de Santana ya cuando estaban en el exilio. Les decía que eran dos veces que se casó y la tercera es anecdótica porque se dice que estando en Estados Unidos combatiendo, él enamora a una señorita y le dice pues que tengan intimidad. Ella le dice que no van a tener intimidad hasta que se casen. Ella creía en el sexo, en el matrimonio, no antes de. Por lo cual, pues Santana, sabiendo pues que estaba casado, organiza al ejército para que uno de ellos se haga pasar por sacerdote, los case, hacen ahí la ceremonia, fingen que es el matrimonio y él durante algunos días se queda con esta chica, posteriormente la deja y sigue combatiendo. Cuando ella empieza a reclamar pues, parte de los beneficios por estar casada con el presidente de México o con el general Santana, pues le dicen que lo sienten, pero el documento era falso, que realmente el matrimonio era falso y no tenía ninguna validez. Por eso les digo, héroe y villano, tanto de un lado como de otro. Había una batalla, iba a combatir, pero pues le ganaba la flojera y se iba a su rancho o dejaba todo en manos de otras hasta que tomara una decisión fuerte que era donde él asumía el rol. ¿Por qué no se habla tanto de este personaje? Lamentablemente la historia la escriben los vencedores. Santana es uno de los personajes vencidos de nuestra historia nacional y es esa la razón por la cual es repudiado, es odiado y no es tocado mucho el tema. Pasa lo mismo que con Porfirio Díaz, solamente se dice el porfiriato fue de tal año a tal año y pasaron dos, tres cositas muy puntuales y se acabó sin tocar el tema de todas sus participaciones en la política, en las luchas. Por ejemplo, Porfirio Díaz estuvo combatiendo en la batalla de 5 de mayo, nada más para tocar un ejemplo. Entonces, pasa lo mismo con ello. A diferencia, por ejemplo, de Benito Juárez, donde pues, le ensalzan en muchos apartados, aunque realmente le dan un crédito que no merece por acciones que él no hizo, por documentos que él jamás hizo y por una de las frases que se robó o tomó inspiración, entre comillas, de un europeo. Les repito, si quieren saber de la historia de Benito Juárez, no olviden suscribirse, comentarlo y compartirlo para que tenga esa certeza de que les interese este tema. Bueno, ahora, hay obras, hay películas, hay documentales hablando sobre Antonio López de Santana. Sin embargo, hay tres que yo quisiera destacar bastante. El primero de ellos es la obra Santana, el Lencero y yo. Es de Ezequiel Aguilar de la Parra, de editorial Citesa, del año 2010. Y este relata una entrevista que realiza un joven abogado al presidente en ese momento, Antonio López de Santana, pocos días antes de salir exiliado por última vez en 1856, a raíz del levantamiento de la Revolución de Ayutla. Es una, no, es una novela de la cual podemos destacar que a través de estas preguntas lo hace de una manera más digerible, lo hace a través de un acercamiento que si a mí me dice, yo me quiero acercar a la historia de Antonio López de Santana, ¿cómo puedo conocerlo sin chutarme 25 libros o un libro muy extenso? Bueno, esta es una fabulosa recomendación. El segundo libro que yo recomiendo es Revista de las Causas y Consecuencias de la Guerra Mexicana, es de William Jay. ¿Quién era William Jay? Era un norteamericano que estaba en contra de la invasión a México.
Y entonces él escribe a través de esta novela, escribe cómo fue que Estados Unidos se empezó a interesar en el gobierno mexicano, en el territorio mexicano, pero no desde 1835, sino desde antes de que se culminara la independencia. Entonces, se habla de las tramas, los que estaban a favor, los que estaban en contra, cómo los mismos presidentes de Estados Unidos estaban debatiendo sobre si invadir México, por qué no invadieron todo México, por qué no tomaron todo el territorio. Y todavía como una anexión especial encontramos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se encuentra firmado, bueno, suscrito por Manuel de la Peña y Peña, presidente de México. Entonces, aquí se encuentra la descripción artículo por artículo de cómo se iban a fijar los linderos, se habla de las firmas, tiene imágenes con las cuales podemos contar fehacientemente este documento. Es de la editorial IAPEM, que es el Instituto de la Administración Pública del Estado de México. Es del año 2013. Repito, es del autor William Jay, quien estuvo viviendo entre 1789 y 1858. Este libro originalmente es publicado en 1848, una vez que culminó la Guerra Mexicana, y es una traducción de Guillermo Prieto Yeme. Finalmente está la película Su Alteza Serenísima, es del año 2000, es del director Felipe Casals, y es una película mexicana que habla sobre los últimos días de la vida de Antonio López de Santana, cómo vivía en la Ciudad de México, en qué condiciones de abandono se encontraba, cómo a pesar de vivir de esa forma, pues había gente que lo adulaba, había gente que lo despreciaba, eh, cómo todavía tenía el sueño de poder combatir una vez más y tomar el poder una vez más, o cómo luego se rendía y decía, ¿sabes qué? Mejor ya dejémoslo así. Entonces, tiene muchos temas interesantes. Estuvo nominado a 11 Arieles en el año 2000. Es una película que si la encuentran es una alta recomendación para conocer otra faceta más de este personaje. Pues bueno, espero que les haya gustado esta información, que les haya sido útil. Antes de despedirme, quiero leerles un poco de esta novela, que es El seductor de la patria, de Enrique Serna, y que dice más o menos así. Ahora nos estamos ubicando en la época en donde Santana es preso y se dan las negociaciones para lo que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, previo a esto. Para evitar que la soldadesca vociferante se haga justicia por mano propia, soy conducido a una barraca estrecha y maloliente. El hedor de los cadáveres descompuestos abandonados en el campo de batalla, que llega a oleadas al campamento, me inspira sombrías reflexiones sobre la gloria terrenal. ¿Tanto celo patriótico terminará convertido en carroña? Con Houston me entiendo desde la primera charla, en la que Almonte funge de intérprete. Pese a la diferencia de idiomas, hablamos el mismo lenguaje, el de la cortesía utilizada como herramienta para obtener beneficios mutuos. Pero Houston solo es un jefe de operaciones, constreñido al bando militar. Los verdaderos árbitros de mi vida son los miembros del directorio tejano, el presidente Burnett y el ministro de Guerra Roch, dos políticos vengativos y estrechos de miras con una grave incapacidad para negociar. A cambio de mi vida me exigen lo imposible: que todos los generales de mi estado mayor se entreguen prisioneros y el ejército entero rinda las armas. Bajo esas condiciones jamás llegaremos a ningún acuerdo, señores. Protesto con las mejillas cundidas de rubor. Burnett lanza un dedo amenazante. Pues si no acepta el trato, dejaremos que la gente de allá afuera le aplique la ley del talión. Burnett se retira sin darme la mano, disgustado por mi arrogancia. A solas con Houston se suaviza el tono de la charla. Para limar asperezas me ofrece un habano y reconoce que las pretensiones de Burnett son demasiado desmedidas. Estos colonos saben muy poco de política. Será mejor que nos entendamos usted y yo, dice Houston.
Seamos prácticos, general. Yo no quiero humillar sus sentimientos patrióticos. Solo quiero una paz justa y digna para las dos partes. ¿Por qué no quiere un gesto de buena voluntad hacia Texas y retira las tropas acantonadas en el río Brazos? Por error, dice Brazos en lugar de Río Bravo, o ellos lo conocen como el Río Grande. Ayúdeme a convencer a Burnett, pero sobre todo a la tropa, de que nos conviene respetar su vida. De lo contrario, no tendré y no podré hacer nada por usted. Aunque Houston evita las amenazas directas, las descargas de fusilería provenientes del campamento pues resultan más persuasivas que sus razones. Los tejanos no se tentarán el corazón para ejecutarme. Ya comenzaron a fusilar prisioneros y yo soy la presa más codiciada del lote. Urrea tenía razón. Fue un error pasar por las armas a los prisioneros de Encimal. Descuartizado por la plebe rencorosa, ni siquiera tendré una muerte honorable. ¿Quién me asegura que el ejército mexicano pueda ganar la guerra sin mí? Pido a Houston unas horas para meditar y enciendo mi habano con un pulso vacilante. Bienvenida a la muerte, siempre y cuando valga la pena. Pero hay heroísmos inútiles que no dejan huella en la historia. Para México, soy más útil vivo que muerto. De eso no me cabe duda. Ningún otro caudillo tiene autoridad para evitar el desgajamiento de la República. Pero en estas circunstancias, la orden de retirada podría malinterpretarse como una traición. Mis enemigos se pintan solos para tergiversar los hechos y confundir a la opinión pública. Me tachan de cobarde y dirán que vendí a mi patria para salvar el pellejo. ¿Cuánto daría por verlos en mi lugar? Ninguno hubiera tenido los pantalones para oponerse a las pretensiones de Burnett. Cómodamente sentados en los cafés de Postín, sin haber expuesto una uña del pie por la nación que dicen idolatrar, pregonarán las calumnias más bajas para vociferar y afear mi conducta. Y la patria les dará crédito. Sí, creerá sus patrañas a pie juntillas, porque la patria es una mujer inconstante que pasa con facilidad del amor al odio. Hoy te hacen mimos, mañana cambia de humor y te da con la puerta en la cara. Es infiel por naturaleza. No vacila en traicionar a sus amantes, pero exige que den la vida por ella. Si rehuyo al martirio, nunca más me concederá sus favores. Si lo acepto, llorará compungida en mis honras fúnebres y una vez pasado el duelo recibirá en su lecho al primer general que le guiñe un ojo. Por una causa noble daría con gusto la vida, pero ¿acaso estoy obligado a sacrificarme por una puta? Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este texto. Les recomiendo esta novela, repito, El seductor de la patria, de Enrique Serna. Por favor, suscríbanse al canal de Lectores en el Desierto, a la página de Facebook Colectivo Lectores en el Desierto, igual a este canal de YouTube, Ramsés Sevilla, y si gustan seguirme también en Facebook, igual como Ramsés Sevilla, pues ahí nos estaremos mirando. Les agradezco mucho su atención, les mando un gran abrazo donde quiera que estén y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Sin más, me despido. Soy su amigo y servidor Ramsés Sevilla.